Qué bendición que estés junto a nosotros en nuestro canal Esperanza en Tiempos Difíciles. Esperanza en Tiempos Difíciles nació el año pasado a raíz de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial con el fin de llevar esperanza y bendición a cada persona que lo necesite. Puedes tú escuchar los mensajes que ahí están guardados y compartirlos con aquellas personas que creas que le pueda ser de bendición y que puedan ayudarle a crecer en este tiempo en esperanza, en fe y puedan ser animados. Hoy, de una manera especial, quiero invitarte a escuchar un mensaje. Este mensaje se trata acerca de la fe y lo he titulado Un diagnóstico a tu fe. Para comenzar y para introducirte al tema, quisiera contarte una historia. El otro día conversaba con un pastor al cual mi esposo y yo queremos mucho. Y este pastor nos contaba una anécdota un poco chistosa para nosotros que le había sucedido hace ya algún tiempo con una hermana de su iglesia. Nos contaba que en una ocasión la hermana fue a sacar una Biblia de su cartera y cuando saca la Biblia se le caen unos dientes de ajo. A lo que el pastor le pregunta, ¿para qué tiene esos dientes de ajo en la cartera, hermanita? Y la hermana le responde que es para que nunca le falte el dinero. Mientras él nos contaba esto, yo pensé en este mensaje. Así que, como la respuesta del pastor fue, querida hermana, pele los ajos y haga un rico arroz y confíe en el Señor que Él no le dejará que nada le falte. Mi pregunta para ti en este día es, ¿en qué Dios estás confiando? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Estás entendiendo lo que es la fe? ¿Realmente crees que tienes fe? ¿Es verdadera tu fe? Esa misma pregunta yo me hice a mí misma y reflexioné acerca de esto. También busqué en la palabra de Dios las respuestas que necesitaba. Quise entender bien lo que significa creer, poner mi fe en Dios. Y de eso es de lo que quiero hablarte hoy. Y mientras vamos viendo la fe desde el punto de vista bíblico, usted y yo vamos a ir haciéndole un diagnóstico, examinando, analizando nuestra fe, entendiendo si está usted y estoy yo verdaderamente creyendo o no. Para los que me escuchan les cuento que yo hace muchos años que creo en el Evangelio, pero no hace mucho que entendí y comprendí, mejor dicho, que estaba equivocada en cuanto a mi fe. Y como dijo el teólogo reformado Jonathan Edwards, necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, que a veces es tan superficial. A veces creemos que estamos creyéndole a Dios, pero en realidad no es así. A veces somos ateos creyendo en un Dios que no es el Dios que profesamos. Vamos a desarrollar estos conceptos de fe. Veamos en primer lugar un concepto de fe. Según el diccionario, la fe es la creencia, la esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas, de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de su vida. Entonces, para entenderlo mejor según el diccionario, tener fe es creer, es tener esperanza de que existe un ser o varios seres superiores a nosotros, de los cuales seguimos ciertas normas de comportamiento, las cuales adoptamos para nuestro diario vivir. ¿Pero es esto lo que dice la Biblia? ¿Concuerda la Biblia con lo que dice el diccionario? Según la Biblia, la palabra de Dios, la fe es, según Hebreos 11:1, lo voy a leer en 3 versiones diferentes, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, versión Reina Valera. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver, nueva traducción viviente.
Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Traducción lenguaje actual. Entonces, ¿qué significa tener fe? La idea es esta, mis queridos hermanos. Ni usted ni yo sabemos lo que traerá el mañana, pero sí sabemos que Dios sabe lo que traerá el mañana. Así que si Dios promete que el mañana traerá algo, y usted y yo confiamos en nuestro Dios para el mañana, tendremos fe en algo que aún no hemos visto. Esa fe actúa como prueba porque su objeto es Dios. Yo conozco a Dios, usted conoce a Dios, Él tiene un historial perfecto, Dios es infalible, es sin errores y Dios nunca miente. En resumen, Dios lo sabe todo, es perfecto en todo lo que comunica. Así que si Dios me dice que algo va a suceder mañana, yo lo creo aun cuando todavía no lo he visto. Esto no es credulidad o irracionalidad, al contrario, es irracional no creer algo que Dios dice respecto a algún acontecimiento futuro cercano. Mire lo que nos dice el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. En esencia, la fe es lo siguiente, no es creer en Dios. Sí, me escuchó bien. La fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. La vida cristiana se trata de creerle a Dios. Se trata de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. El libro de Deuteronomio en el capítulo 8, verso 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En definitiva, mis hermanos, se trata de seguir a Dios a lugares donde nunca hemos estado, a situaciones que nunca hemos experimentado, a países que nunca hemos visto. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él, sabemos quién es Dios y sabemos que todo lo que Él ha dicho lo cumplirá. Como punto número 2, debemos creer en Dios así como un niño cree en sus padres. Miren lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este es el tipo de fe que la Biblia nos enseña. En un sentido, la Biblia llama a la fe, que hay que tener una fe como la de un niño. Esto, entiendan mis hermanos, no es una fe infantil. No es como decirle a un niño, mira, ahí viene un elefante volando y el niño lo cree. ¿Saben qué, mis hermanos? Esa ya no es una fe como la fe de un niño. Disney le ha mostrado a los niños que los elefantes pueden volar. Cuando éramos pequeños, teníamos poco conocimiento acerca de las cosas que eran seguras y de las cosas que eran peligrosas. Por eso, como pequeños, tomábamos la mano de nuestro padre o de nuestra madre y ellos nos llevaban y nos conducían a todo lugar. Nos llevaban por la calle de la mano, por la vereda, y cuando llegábamos a la esquina, al semáforo, nosotros no sabíamos entre la diferencia de lo que era la luz roja y de lo que era la luz verde. No sabíamos con qué luz cruzar.
pero eran nuestros padres quienes nos guiaban. Cuando estaba la luz verde cruzábamos, cuando estaba la luz roja nos deteníamos. Cuando nuestros padres bajaban la vereda y cruzaban, nosotros lo hacíamos con ellos. ¿Por qué? Porque confiábamos en que estar con nuestros padres, estar de la mano de nuestros padres, aún en la calle, era estar protegidos y cuidados. La fe como un niño es una fe que confía en el carácter de Dios, confía en quién es Dios. Por eso, mis hermanos, el niño, así como depende totalmente de la dirección de su padre o de su madre, usted debe depender como hijo, hija de Dios, de la dirección de Dios. Por tanto, mis hermanos, para entrar en el reino de los cielos, usted debe vivir dependiente totalmente de Dios y creerle a Él en todo tiempo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y el Padre siempre tendrá lo mejor para usted y hará lo mejor para usted. Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Como punto número 3 veamos: el justo vivirá por fe. El peregrinaje de la vida cristiana, mis hermanos, es un peregrinaje de fe. Este peregrinaje comienza cuando Dios crea fe en nuestro corazón. En la primera etapa de nuestra experiencia cristiana abrazamos a Cristo y confiamos en Él para nuestra redención, pero todo el peregrinaje del cristiano está arraigado y cimentado en esa confianza y en esa seguridad que tiene en Dios. Todo el proceso está definido por el vivir por fe. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7, arraigados y sobreedificados en Él y confiados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es por eso que Dios le dijo al profeta Habacuc que el justo vivirá por fe. Habacuc estaba perplejo. ¿Por qué? Porque Dios permitía que su pueblo, el pueblo de Israel, el que él había elegido, fuese derrotado por una nación extranjera y fuese puesto en un estado de opresión. Habacuc le dijo a Dios que él subiría a su torre de vigilancia y esperaría a que Dios se pronunciara frente a esta situación. Él escribe: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme de pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento está cerca y no dejará de cumplirse, aunque tarde. Espérala que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por fe. Habacuc 2, capítulo 2, verso 1 al 4. Esta aparente, inofensiva declaración, el justo vivirá por su fe, se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela y por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá.
Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Este es un motivo central en los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque significa que Dios se complace cuando su pueblo vive confiando en Él. Dios se complace cuando su pueblo vive confiando totalmente en Él. Dios le dice a Habacuc: responderé a tu pregunta, pero no responderé inmediatamente, debes esperar. Pero mientras esperas, recuerda que la respuesta llegará, y llegará con seguridad. Luego hace un contraste entre la persona que es orgullosa, que no es recta, que vive según su vista, que vive según lo que tiene inmediatamente frente a su vista, que vive por lo que ve y que no tiene tiempo para confiar en las promesas invisibles de Dios. Dios hace un marcado contraste entre esas personas y el hombre o la mujer que vive por fe. Aún esta expresión, el justo vivirá por fe, es traducida por Jesús en su conflicto con Satanás en el desierto, cuando Jesús le recuerda al diablo que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, para ir concluyendo, decir que vivimos de todas las palabras que Dios habla es lo mismo que decir que vivimos por fe. No confiamos en nuestras palabras, no confiamos en los rumores, no confiamos en el futuro incierto que nos ofrece la sociedad, no confiamos aún en la incertidumbre de este tiempo de pandemia. Vivimos confiando solo en la palabra de Dios. Usted y yo debemos fiarnos de la palabra de Dios. Usted y yo debemos confiar nuestra vida a Dios. Debemos confiar nuestra alma a Dios. Aún debemos confiar nuestro cuerpo a Dios. Debemos poner todo nuestro sistema de valores, nuestras estructuras mentales a un sometimiento a la palabra de Dios, para establecer que solo la palabra de Dios y sus parámetros han de gobernar nuestra vida. El justo vivirá por fe. Tú y yo debemos vivir por todas las palabras que salen de la boca de Dios. Por eso es que hoy, en este día, te invito a que puedas decidir vivir bajo la voluntad de Dios, creerle a su palabra, creerle a sus principios. Te recuerdo, Dios es infalible, Él no tiene errores, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Todas sus palabras son un sí y un amén. Te invito a creer en Dios. Te invito a entregar tu vida a Dios. Si aún no te has decidido por entregar tu vida a Dios, te invito a que reflexiones, a que lo hagas, a que entregues tu vida a Dios y a que confíes en Él, a que pongas tu fe y tu esperanza en Él y a que puedas responder a las palabras que te hice al principio. Cuando comenzamos este mensaje, ¿estás confiando en Dios? ¿Estás poniendo tu fe en Él? ¿Estás entendiendo lo que es la fe? ¿Realmente crees que tienes fe? Y si crees que tienes fe, ¿es verdadera tu fe? Y te recuerdo lo que el Señor le recordó a Habacuc. Él va a responderte, pero no cuando tú quieras que Él te responda. Él te va a responder cuando sea el tiempo correcto para que recibas la respuesta. Y aunque la respuesta tarde, espérala, porque sin duda va a llegar. Debes vivir por fe, debes vivir creyéndole a Dios. Y en este tiempo de incertidumbre, creerle a Dios y a su palabra es lo mejor que tú puedes hacer. Te invito en esta hora a que puedas compartir este mensaje con aquellas personas que creas que le van a ser de bendición. Ayúdanos a alcanzar el objetivo de este canal, que es llevar esperanza a cada persona que esté viviendo tiempos difíciles. Que seas muy bendecido, que seas muy bendecida. Nos volvemos a encontrar con otro mensaje esperanzador de fe
basado 100% en la palabra de Dios y en su sana doctrina.